Tengan, amados hermanos, muy buenos días. Gloria a Dios. Qué tremendo tiempo de oración, hermanos, y qué pasaje el que tenemos hoy. Estamos ya en el último capítulo de la serie de Marcos, capítulo 16. Este mensaje estará en los versículos del 1 al 8 y se titula Jesús resucitado. Dividiremos la narración de la resurrección de Jesús en dos partes. Hoy corresponde el turno a la parte 1. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar, Padre mío, en tu casa, en tu iglesia, Señor, esta iglesia que tú has llamado columna y baluarte de la verdad. Señor, a eso venimos, a tener comunión con la verdad. En un mundo lleno de mentiras, mi Señor, te pedimos poder estar en esa comunión contigo, esa comunión con tu Hijo Jesucristo, quien declaró que Él es la verdad encarnada. Señor mío, que esta realidad de que tu Hijo Jesucristo vive, de que lo levantaste de entre los muertos con poder, Señor, y lo has sentado, lo has hecho Señor y Cristo, está en el trono, Señor. Padre Santo, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta realidad, Señor. Infúndenos fuerza, transfórmanos, Señor. Padre, que todos aquellos que aún no te conocen vengan, Señor. Entren a esta tumba y vean que Él está vivo, Él no está ahí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estos versículos que acabamos de leer son el punto final, la manera en que Marcos concluye su evangelio con el capítulo 16. La resurrección de Jesús de entre los muertos. Como dije, es un tema tremendo, es un tema extraordinario. Se dice fácil, se escucha fácil la palabra resurrección. Hermanos, estamos hablando de que un muerto, un cadáver inerte, se levante y cobre vida de nuevo. De eso es lo que estamos hablando aquí. Este es, hermanos míos, el espectacular diamante puesto en un hermoso anillo de oro. Eso es lo que es el Evangelio de Marcos. Es como un anillo perfectamente diseñado. Y va a finalizar Marcos poniendo, incrustando la parte más preciosa, ese diamante que hará resaltar toda esa pieza de oro. Es la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, hermano mío, su muerte es solo la muerte de un mártir más. Es solo la muerte de un buen hombre más. Sin la resurrección de Jesús, la fe cristiana es solo una religión más de entre las 4,200 religiones que hay en el mundo. Sin la resurrección de Jesús, sus discípulos se habrían quedado escondidos hasta el final de su vida. No tendríamos cristianismo. Pero la resurrección, hermanos míos, esa resurrección de Jesucristo lo cambia absolutamente todo. La resurrección es la prueba innegable de que Jesús es exactamente quien dijo que Él era.
La resurrección, hermanos míos, es la evidencia de que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre y el único con poder para derrotar la muerte. La resurrección es el milagro más grande que Jesús hizo. La resurrección valida y autentifica el pago que Jesús hizo en esa cruz a favor nuestro por nosotros. La resurrección de Cristo, hermanos míos, es la mejor noticia que un creyente puede escuchar. Su Salvador no está muerto. Pero al mismo tiempo, también es la peor noticia que un no creyente pueda oír. Porque su juez está vivo y está sentado en el trono, al cual dará cuentas un día. La resurrección de Cristo, hermanos, es la pieza central y fue la pieza central de la predicación en la iglesia primitiva. Pedro, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, está en su primer discurso y empieza a hablar en el versículo 22 diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios resucitó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Note cómo la centralidad que le da el apóstol Pedro en este discurso, en este llamamiento al evangelio, es que Jesús ha sido resucitado, porque es imposible que Jesús haya sido mantenido, secuestrado, retenido por la muerte en esa tumba. No solo eso, ahí mismo en Hechos, hermanos, pero ahora en el capítulo 3. En el capítulo 3, ahora Pedro está en el pórtico de Salomón. Y está predicando y dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Note qué cosa, note qué palabras. Parece una contradicción. Dice, ustedes mataron al autor de la vida. Pero continúa el versículo y dice, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Es por eso que Pedro, cuando leímos en el capítulo 2 que dice que era imposible que Jesús permaneciera muerto, la razón está dada aquí en el capítulo 3, porque Él es el autor de la vida. ¿Cómo podría la muerte retener a aquel que es el autor mismo de la vida? Continúa, hermanos míos, Pedro predicando. La iglesia primitiva empieza a cobrar fuerza, empieza a cobrar forma. El Espíritu Santo dirige el cuerpo de la iglesia, está poniendo el fundamento de la fe cristiana. Y en el capítulo 4, en los versículos 9 y 10, vamos a ver que ahí están Pedro y Juan ante el concilio. ¿Por qué están ante el concilio? Porque están predicando la palabra de Dios. Porque están todos ahí escuchando que Jesús, que murió en la cruz, que fue sepultado, ahora está vivo, ha resucitado con poder, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Qué es lo que sucede? Que un cojo es sanado. Y entonces el evangelio empieza a expandirse por todo Jerusalén y a las afueras de Jerusalén. El evangelio está avanzando y entonces Pedro se mete en problemas con la autoridad. Ahora Pedro está en problemas delante de los gobernantes en ese tiempo, tanto romanos como judíos, y lo mandan llamar junto con Juan. ¿Qué es lo que pasa? Que dice el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
Hermanos míos, este es un ejemplo y una enseñanza de cómo se debe hablar aún a las autoridades civiles que están en contra de Cristo, aún a los gobernantes, aún a los presidentes, aún a los reyes. Están siendo acusados de estar sublevando al pueblo. Y esto se convierte, hermanos míos, no en una defensa que Pedro hace a favor suyo o a favor de Juan. Esto se convierte en la predicación del evangelio a estos gobernantes. Dice, puesto que hoy, versículo 9, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros. Pedro dice, no quisiera que nadie aquí se quede sin escuchar esto. Todos los que están aquí deben prestar atención a lo que voy a decir. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos míos, noten esto. Pedro y Juan están siendo llevados delante de las autoridades de la época con una acusación. ¿Qué es lo que hace el Señor a través de ellos? La acusación se invierte y les dicen, un momento, ustedes son culpables de haber asesinado al Hijo de Dios y están en problemas porque Él lo levantó de entre los muertos, ha resucitado, arrepiéntanse si quieren salvación. No hay otro lugar donde puedan encontrar salvación sino en Cristo Jesús. Hermanos míos, esta es la centralidad de la predicación de la iglesia primitiva. No solo que Jesús murió por pecadores, no solo que fue sepultado, como ya vimos la semana pasada, sino que esa punta de lanza con que los apóstoles predicaban en la iglesia primitiva era, y está vivo, ha resucitado. De hecho, ahí mismo en ese capítulo 4, vemos la razón por la cual ellos fueron llamados. La situación de haber sanado a este hombre cojo era solo el pretexto, porque el versículo 2 dice que esta gente, estos gobernantes, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección, dice el texto. Porque esto es una locura, dicen ellos. Esta gente está inventando cosas. ¿Cómo que ha resucitado? Y aquel que resucitó es el Rey de gloria por sobre todo lo que existe. Entonces se meten en problemas. Hermanos míos, esta confianza, esta seguridad, la valentía que tuvieron los apóstoles en la predicación en la iglesia primitiva, les venía a ellos precisamente por entender, por saber y proclamar que Jesús resucitó y está vivo. Y la confianza, la seguridad y la valentía que todos nosotros necesitamos para vivir la vida cristiana hoy, en este momento, en este día, en nuestro diario vivir, debe venir exactamente del mismo hecho. Debe venir del hecho de que sabemos que Cristo está vivo. Predicamos, proclamamos, anunciamos que nuestro Salvador está vivo. No predicamos una doctrina muerta. No predicamos una enseñanza en papel. No venimos con palabras, dice Pablo, elocuentes para convencer. Anunciamos el hecho de que aquel que murió en la cruz fue sepultado, fue también resucitado, levantado de entre los muertos. Y esa confianza y seguridad que tenemos, hermanos míos, en este hecho histórico debe impactar la manera en que vivimos. No tenemos una idea de que el Salvador en algún momento murió y quién sabe dónde está. Hermanos míos, Jesucristo está más vivo que tú y que yo y está más presente aquí que tú y que yo. El Señor ha resucitado. Veamos entonces, hermanos, esa resurrección de Jesús, qué es lo que nos narra Marcos en este capítulo. Y vamos a comenzar en el punto número 1 con las mujeres que llegaron. Este capítulo, y de hecho a partir de que Jesús está en la cruz,
Marcos ha puesto ese reflector, esa cámara, la ha enfocado sobre el grupo de mujeres que estaba ahí. No es diferente en este capítulo de la resurrección. Hay un grupo de mujeres. Vamos a ver esto en los versículos 1 al 3. La historia de la resurrección comienza, hermanos míos, con este grupo de fieles mujeres. Dice el texto, versículo 1 en nuestro pasaje de Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo. Jesús muere el viernes aproximadamente a las 3 de la tarde. Y ese mismo día también, cuando se pone el sol, aproximadamente a las 6, comienza el día de reposo. A las 6 de la tarde del día siguiente termina el día de reposo. Recordemos que entre el pueblo judío, el día de reposo no se puede hacer nada, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede viajar. Es un día que estaba determinado por Dios en el Antiguo Testamento para que se guardara y se reposara. Eso quiere decir, hermanos míos, que cuando pasó el día de reposo, estamos hablando de unas 27 horas después de que Jesús entregó el Espíritu. Dice que estas mujeres, después de que había tenido el reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas. Quiere decir que ellas esperaron después, guardando el mandamiento, esperaron a que acabara el día de reposo e inmediatamente, cuando el mercado volvió a funcionar, cuando la gente regresó a sus labores, ellas salen a comprar este montón de especias aromáticas. Era una tradición entre los judíos ungir los cadáveres, por una parte, para contrarrestar, para neutralizar los malos olores propios de la putrefacción de un cadáver. Sin embargo, con el tiempo esto se convirtió en una manera de honrar a aquel ser querido que había muerto. Era una manera y una expresión de amor. Mientras más especias aromáticas, mientras más mirra, mientras más unción, la manera en que lo ungían era una expresión más grande y más profunda de amor por él. Y a quienes vemos aquí, hermanos míos, vemos a María Magdalena. Y no es una sorpresa verla ahí. María Magdalena amaba con todo su ser a Jesús. Recordemos que ella había sido liberada de 7 demonios. La vida de María Magdalena había dado un giro completamente opuesto hacia donde ella se dirigía. Y ahora, en el amor que Jesús profesaba por ella, ella también le amaba de una manera increíble. Como dijimos la semana pasada, ella tenía muy en claro todo lo que Jesús le había perdonado. Y en respuesta a ese perdón, ahora María Magdalena no se separa de su Salvador, aún estando muerto. Ella quiere honrar su cadáver. También está María, la madre de Jacobo. Este es Jacobo el menor. Habían 2 Jacobos entre los discípulos de Jesús. Este era el menor, este era la madre de Jacobo, el hijo de Alfeo. Era esposa de Alfeo. Está también Salomé. Salomé, la madre de Juan, y el otro Jacobo, también conocido como Santiago. Estos son los hijos de Zebedeo. Estos son aquellos a quienes Jesús les puso el nombre de los hijos del trueno. Están estas 3 mujeres aquí por nombre, pero sabemos por el Evangelio de Lucas, en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 24, versículo 1, que habían algunas otras mujeres con ellas. Habían más mujeres, no eran solo estas 3 mujeres. Dice el pasaje paralelo en Lucas, capítulo 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Quiénes son esas otras mujeres con ellas? Hermanos míos, son aquellas mujeres a los que hace referencia Lucas capítulo 23, versículo 55. Y dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. De nuevo, hermanos míos, no pensemos que este es un grupo de 3 o 4 mujeres. Por el contrario, es un grupo mayor de mujeres. Es un grupo más amplio. Quizá algunos dicen pudieran ser unas 20, 25 mujeres que estaban ahí sirviendo a Jesús aún en su muerte. Y también en Lucas capítulo 24 vemos en el versículo 10 que estaba ahí otra mujer identificada por nombre, Juana, y las demás con ella. O sea que era un grupo grande. Juana es la que se nos dice también que era conocida como Juana de Chuza. De nuevo,
un grupo grande de mujeres que estaba ahí. Todas estas, dice la Escritura, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Hermanos míos, si debemos dar muchas gracias a Dios, debemos estar profundamente agradecidos con Dios por la vida de mujeres como estas en la iglesia. Hermanos, de nuevo, no es que quiera repetir y repetir lo mismo, pero es que así está descrito esta sección del Evangelio de Marcos. Los hombres no estaban allí. Aún los discípulos más cercanos de Jesús no estaban allí, estaban escondidos, estaban aterrorizados, tenían miedo, no sabían qué hacer, pero este grupo de mujeres está ahí. Este grupo de mujeres sí está ahí. Debemos entender, debemos apreciar el carácter de estas mujeres. Debemos mirar cómo estas mujeres eran temerosas del Señor. Eran mujeres en mansedumbre, comprometidas con Dios, comprometidas con Cristo, piadosas, sirviendo y ayudando a la causa de Cristo. Hermanos míos, ese es el carácter de la mujer cristiana. Ese es el carácter de aquella mujer que ha sido redimida por el Señor. Hay algo especial y diferente en la mujer con respecto al hombre. Y yo sé que hoy en nuestros días se habla mucho de igualdad. Se habla mucho de que el hombre y la mujer son iguales. Estamos de acuerdo porque la Escritura así lo dice, en que tanto hombres como mujeres tienen exactamente el mismo valor delante de Dios cuando están en Cristo. Pero hermanos míos, el diseño, la manera en que Dios hizo a un hombre y la manera en que Dios diseñó a una mujer son diferentes porque están capacitados, están diseñados para cumplir diferentes funciones. Y esto es lo que vemos aquí. Hay algo diferente en la mujer cristiana que incluso el varón no tiene. No trato con esto de excusar el hecho de que les faltó brío, valentía, valor a estos hombres, pero sí vemos cómo estas mujeres están ahí para ungirle. Como dije, esta es una acción que expresa amor por él. Hay una sensibilidad especial en el corazón de la mujer. Y es que ellas no estaban tratando de ser heroicas. Ellas no estaban tratando de ser importantes. Ellas no estaban tratando de ser valientes. Es que el amor por su Señor las movía a eso. Y en ese mover, en ese estar ahí para ungir al Señor, entonces la acción se convierte en una acción audaz, en una acción atrevida. Esa acción y expresión de amor se convierte ahora en algo que es heroico. ¿Y por qué, hermanos míos? Porque ungir el cuerpo de alguien después de morir, ir ahí a una tumba en la noche, al oscurecer, casi antes de amanecer, es algo verdaderamente heroico. Visitar la tumba de un muerto de madrugada es algo audaz. Pero más aún, visitar la tumba de un crucificado. No solo un crucificado, pero este crucificado había sido crucificado considerándolo un criminal. Y aún más, este criminal no era un simple criminal, era un criminal despreciado por toda la nación. Recordemos que toda la nación de Israel gritó: crucifícale, crucifícale. Pero ellas están ahí, en este acto verdaderamente intrépido, valeroso, arriesgado, osado, valiente. Las mujeres estaban ahí. Como dije, el amor apasionado por Cristo mueve el alma del creyente a hacer cosas que de otra manera sería incapaz de hacer. Y esos actos se vuelven para el resto del mundo en algo digno de imitar, en algo verdaderamente digno de admirar e imitar. No perdamos, hermanos míos, de vista a Cristo en todo lo que hacemos. Cuando perdemos de vista a Cristo y el amor que debemos tener por Cristo, aquello que hacemos empieza a convertirse en un sentido del deber que nos aplasta. Sentimos que necesitamos hacerlos porque si no lo hacemos, entonces ¿qué será de nosotros? Entonces ¿seremos cristianos realmente? Entonces ¿estaremos dando nuestra vida al Salvador como es debido? Y poco a poco empezamos, hermanos míos, a desviarnos del verdadero evangelio.
No es aquello que hacemos lo que determina si somos cristianos. Es lo que Jesús hizo en la cruz, lo que nos da salvación y nuestro amor por su persona. Entonces nos moverá a hacer aún las cosas que en la carne es imposible lograr. Recordemos, hermanos míos, que sea que comamos o sea que bebamos, o que cualquier otra cosa que hagamos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Y esto es lo que estas mujeres tenían en mente. Querían honrar al Señor, querían glorificarlo, aún en su muerte. Dice el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Marcos nos dice, como acabamos de leer, muy de mañana, ya salido el sol. Lucas, por su parte, nos dice simplemente que era muy de mañana, mientras que Juan, en el capítulo 20, nos dice que era de mañana, siendo aún oscuro. Mateo nos dice que fue al amanecer. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que estas mujeres salieron de casa cuando aún estaba oscuro, muy temprano, y querían llegar a ese sepulcro recién salido el sol, con los primeros rayos del amanecer. Y eso nos indica que ellas estaban ansiosas, ellas tenían una prontitud en su corazón por atender y honrar el cuerpo de su Salvador. Ellas, dice el texto, vinieron al sepulcro. Estas mujeres sabían exactamente dónde se encontraba ese sepulcro. Recordemos que en el versículo 47 de Marcos 15 nos dice que ellas miraban dónde le ponían. Podemos imaginar ese tiempo, el día de reposo. Ellas estaban guardando el mandamiento, pero tenían en mente regresar ahí lo antes posible. Por eso es que cuando termina el día de reposo, inmediatamente van y compran esas especias aromáticas. No pueden ir de noche. Pero entonces empiezan a hacer un cálculo. Si salimos ahora, al llegar ahí ya estará amaneciendo. Así de pronto querían honrar el cadáver de Jesucristo. Ellas tenían en mente que estaba ahí ese cuerpo y querían honrarlo. Solo Marcos, hermanos míos, nos narra algo interesante que ellas decían entre sí en el versículo 3. Y dice, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas sabían que la piedra estaba ahí. Y ellas se preguntaban, ¿quién la va a quitar de ahí para nosotras? Necesitamos entrar al sepulcro, necesitamos ungir el cadáver de nuestro maestro. ¿Cómo vamos a entrar si está esa piedra? Hermanos míos, pero eso no las detuvo. Es como decir, reconocemos que hay un obstáculo, sabemos que esa piedra está ahí, pero vamos a ir de todas maneras. Y no solo vamos a ir, vamos a encontrar la forma de entrar y ungir su cuerpo. No pueden mover esa piedra, hermanos míos, pero igual ellas rápidamente van para ahí. Y no solo eso, sino que están yendo preparadas con esas especias. Hermanos, esto es una locura. Llevan consigo la preparación para ungir el cuerpo, sabiendo que hay una piedra gigantesca que ellas no pueden mover. Este es, hermanos míos, un gran ejemplo de cómo actúa la fe auténtica. Este es un gran ejemplo de cómo la fe salvadora, la fe genuina, sigue adelante a pesar de los obstáculos que, humanamente hablando, parecen imposibles de mover. Pero en el corazón de ellas está, ya veremos qué haremos. Vamos y a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero de que vamos a estar ahí y vamos a ir preparadas. Ya Dios proveerá los medios, ya Dios verá la manera. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos quedarnos sentados esperando a ver que nos informen que esa piedra ya se movió para entonces ver si compramos las especias aromáticas? Hermanos míos, es necesario que nosotros actuemos de tal forma que nuestra vida muestre nuestra fe en que tenemos un sustentador, tenemos un proveedor, tenemos un Dios que está vivo y sabe lo que hace. No podemos esperar, hermanos míos, a ver qué es lo que va a pasar y a ver si muevo los pies en fe hacia adelante. No solo eso, hermanos, tampoco podemos afanarnos, preocuparnos
por aquello que Dios sabe lo que quiere hacer. Si estas mujeres se hubieran quedado pensando, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer si está esa piedra? Yo no lo sé, yo tenía tantas ganas de ungir al Señor. Mira, ya habíamos hecho esto. Y se quedan ahí martirizándose, preocupándose, porque ¿y esa piedra? Muchas veces en la vida cristiana, la mayor parte de nuestras preocupaciones se encuentra en aquello que nunca va a ocurrir. Y debemos aprender, hermanos míos, a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Y lo que ha puesto en el corazón de sus hijos para ir y hacer, para honrar al Señor, Él también irá adelante abriendo el camino. Esto es lo que vemos en estas mujeres. Ahora, vamos al punto número 2 en esta mañana, en los versículos 4 y 5. ¿Qué es lo que vieron? Esto es lo que vieron las mujeres. Ya vimos a las mujeres que llegaron ahí. Ahora vamos a ver lo que vieron estas mujeres. Dice el versículo 4. Pero cuando miraron, vieron movida la piedra, que era muy grande. Esta expresión dice cuando miraron. Otra traducción o una traducción más acertada es cuando levantaron la mirada. Quiere decir que en su apuro, estas mujeres apenas pueden ver el camino por donde corren, está apenas amaneciendo. Y ellas miraban detenidamente dónde ponían los pies. Una vez que llegan al lugar, levantan la mirada y se dan cuenta de algo asombroso. Y dice el texto que estaba removida la piedra. Y aclara Marcos, esta piedra era muy grande, era enorme, era gigantesca, no era una piedra pequeña. Aquí lo que vemos, hermanos míos, es cómo el Señor había ya resuelto esa situación de la cual ellas se preguntaban, ¿quién nos removerá la piedra? Hermanos míos, no importa el obstáculo, no importa la piedra, aunque sea muy grande, Dios es poderoso, Él es el Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para Dios? Y hermanos, obviamente la respuesta a eso es no hay nada difícil para Dios. Y no es solo algo que nosotros pensamos o sentimos, es que la Biblia testifica que no hay nada difícil para Dios. Ya no hablemos de algo imposible, algo difícil. Dios no conoce lo que es la dificultad, no sabe lo que es, mira, eso que me has pedido, qué difícil, pídeme otra cosa. Hay hasta chistes así de pronto, ¿no? Aquel hombre que decía, Señor, por favor, ayúdame a entender a mi mujer. Y dice el Señor, no tienes otra cosa que pedir, porque eso es muy difícil. No, hermano, es un chiste, eso no es verdad. No hay nada difícil para Dios. De hecho, el Señor dice en su palabra, en Santiago capítulo 1, que el que se sienta falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que es generoso para darle a quien se la pida. Él no escatima ese tipo de peticiones. Entonces, hermanos míos, este obstáculo, por grande que hubiera parecido, Dios lo ha quitado del camino de ellas. El Señor removió la piedra. Y dice aquí Marcos en el versículo 5 que ellas entraron al sepulcro y cuando entraron vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Y quién es este joven? ¿Quién es este joven y qué hace aquí? ¿Y qué tiene que ver este joven con el hecho de que la piedra no esté en el lugar donde la habían dejado? Bueno, eso es lo que nos narra Mateo capítulo 28, versículos 2 y 3. Dice Mateo capítulo 28 que fueron a ver al sepulcro y hubo un gran terremoto. Primera cosa que Marcos omite, pero que sí nos narra Mateo, es que hubo un gran terremoto en ese momento. Y nos dice también la causa de ese terremoto. Dice, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta es la manera en que Dios quitó esa piedra.
En ese momento el Señor comisionó a uno de sus siervos celestiales, dice el texto en Mateo, que descendiendo del cielo y llegando. ¿Puede imaginar usted eso? Ahí va este grupo de mujeres prácticamente en la madrugada antes de que amanezca, diciéndose entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra? Y Dios manda, comisiona a un ángel. Yo me imagino, hermanos míos, a Dios diciendo, y llegas antes que ellas, porque necesito que esa piedra no esté ahí. Y con un gran terremoto llega este ángel y remueve la piedra. Hermanos míos, debe impresionarnos la manera en que estos siervos celestiales del Señor hacen las cosas, lo poderosos que son. Él solo va y mueve la piedra como cualquier cosa, y como para dejar claro que una piedra para Él no es estorbo, se sienta encima como si fuera una silla, como diciendo, aquí les estaba esperando, como diciendo, pasen. Esto es lo que vemos aquí, mis hermanos. Esto es lo que vemos aquí. Lucas 24:4 nos dice que eran de hecho 2 ángeles, no que era uno. Sin embargo, tanto Mateo como Marcos hacen énfasis en aquel que hizo estas cosas, porque además después él dirá algo también, como veremos a continuación. El Señor manda a este siervo suyo, a este ángel, a quitar la piedra. Y recordemos también que no solo era una piedra enorme, sino que había sido asegurada, había sido sellada. Habían guardias romanos protegiendo esta piedra, según nos dice Mateo capítulo 27. Y este ángel llega inmediatamente desde el cielo. Y hermanos míos, déjenme recordarles y hacer muy claro esto, porque a veces pareciera que lo pasamos por alto y no debiéramos. El ángel que llegó de pronto, o los ángeles que llegaron de pronto, este ángel no quitó la piedra para que Jesús pudiera salir de la tumba, sino que quitó la piedra para que las mujeres pudieran entrar a ver que Él ya había resucitado. Mientras buscaba, hermanos míos, alguna imagen en la que, como ustedes ven aquí a mis espaldas, para el título de la predicación, encontré muchas en donde está la piedra removida y hay como una luz y son bonitas imágenes. Pero también encontré muchas en donde está la piedra removida y Jesús como saliendo de ahí, como diciendo, muevo la piedra y salgo. Y a decir verdad, hermanos míos, muchas de ellas hay personas que hacen esto artísticamente muy bonito, muy llamativo. Sin embargo, es bíblicamente incorrecto. Jesús no salió una vez que hizo así la piedra a un lado. No. Él resucitó y está en su cuerpo glorificado. Ni la tumba, ni la piedra, ni nada puede detener a Jesús. Él puede atravesar ahora paredes, cuerpos sólidos, desplazarse a voluntad, estar en donde Él quiera en un instante. La piedra fue removida para que las mujeres pudieran ver la evidencia, constatar y verificar que Cristo ya no estaba ahí. Y no solo esas mujeres, sino para que el mundo entero pueda ver que Cristo no está muerto, que Cristo fue levantado de entre los muertos. Jesús no necesitó que removieran esa piedra. Él ya no estaba ahí. Él ya había resucitado. Jesús ya estaba en ese estado glorificado, como he dicho, y una piedra no lo iba a detener. Ni la muerte pudo detenerlo. ¿Cómo podría hacerlo una piedra? Ahora, hermanos míos, vamos a ver qué oyeron estas mujeres. Porque no solo fueron, no solo vieron, también oyeron algo. Versículos 6 y 7. Y si lo que vieron les había dejado espantadas, hermanos míos, habían estado perplejas ellas, lo que oyeron ahora las ha dejado verdaderamente maravilladas. Dice el versículo 6, mas él les dijo. Es decir, una vez que lo vieron, ellas se espantaron, dice el versículo 5, y ahora él les dice algo, les dice, no os asustéis. No os asustéis. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. En otras palabras, el ángel dice, yo sé por qué están aquí. Yo sé perfecta y exactamente a quién buscan. Ustedes están buscando a Jesús. Y dice, el Nazareno.
Esta identificación que los ángeles hacen de Jesús como un nazareno nos habla de la humanidad de Cristo. Ellos quieren hacer énfasis en el hecho de que sí, Jesús en cuerpo humano murió y ese cuerpo humano ya no está aquí. En el día de hoy, hermanos míos, hay quienes promueven la idea de que la resurrección de Jesús fue una resurrección espiritual, que fue una resurrección metafórica. Él ha resucitado en el corazón de todos aquellos que en Él creen. Hermanos míos, la resurrección fue una obra poderosa, literal, en donde un cuerpo humano sin vida se levantó, cobró vida y no solo fue restaurado, sino que fue, como ya he dicho, glorificado. Fue transformado a un cuerpo que no entendemos hoy, pero que un día también nosotros tendremos cuando seamos vivificados juntamente con Él, aún en nuestro cuerpo, resucitados conjuntamente con Él en nuestro cuerpo. El Señor sabe, hermanos míos, cuando alguien le busca con un corazón lleno de amor por Él. Y eso supo el Señor cuando estas mujeres estaban yendo camino a ese sepulcro. Por eso el ángel les dice, yo sé perfectamente a quienes buscan ustedes. Es como decir, yo sé que no me están buscando a mí. Yo sé que no vinieron aquí por mí. No vinieron aquí a ver un milagro. No vinieron a ver aquí que la piedra se movió. Ustedes quieren ver a Jesucristo. Buscan a Jesús el Nazareno. Y en Lucas capítulo 24, pasaje paralelo, versículo 5, nos dice que este ángel o estos ángeles hacen una pregunta muy interesante. Y es aquí donde ellos comienzan a revelar lo que realmente ha ocurrido en ese sepulcro. Dice Lucas 24, 5. Les pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué tremenda pregunta, qué hermoso. Estas mujeres preparadas con especias aromáticas para ungir un cadáver. Y este ángel dice, ¿en serio están buscando en una tumba entre muertos a alguien que está vivo? Aquel que vive. Después de esto, viene el anuncio literal, directo, claro. Eso lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Dice, no está aquí, ha resucitado. Esto es lo que oyeron esas mujeres. No solo fueron al sepulcro, no solo vieron que la piedra se removió, no solo vieron que está vacía la tumba. Por si hay alguna duda de lo que pasó, este ángel dice, ¿por qué lo buscan entre los muertos si está vivo? Él no está aquí. ¿Cómo un vivo podría estar entre los muertos? Él ha resucitado. Esto es, hermanos míos, Él no está muerto. Él no es un cadáver. Él no es un difunto, no está inerte, no es un finado. Él resurgió de entre los muertos, está vivo, resucitó, vive para siempre, ha sido vivificado con poder, se levantó de la tumba, volvió a la vida. Esto es lo que le está diciendo este ángel a estas mujeres. Imagínense a ese grupo de 20, 25 mujeres escuchando a este joven, este ángel, y les dice algo como esto. Él no está muerto, Él está vivo. El texto también dice, mirad el lugar donde le pusieron. De nuevo, esto es decir, vean, entren, véanlo con sus propios ojos. No me tienen que creer a mí, vayan y véanlo. Vean qué hay en esa tumba. No está. Se levantó, se fue, ya no está aquí. La implicación aquí, hermanos míos, es que estas mujeres iban a tener de primera mano la evidencia de que Jesús está vivo. La evidencia de que en la tumba ya no está su cuerpo. Dice el texto que Él ha resucitado. Nos acostumbramos muchas veces a decir que Él resucitó. Y no hay nada de malo en ello, hermanos míos. Esa es la manera en que comunicamos que nuestro Salvador fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos.
Sin embargo, aunque la traducción de la Reina Valera es ha resucitado, en el texto original en griego se lee él fue resucitado. Otra manera de que se traduce ese texto es él se levantó de entre los muertos, o él fue levantado de la muerte. La verdad es que es difícil encontrar las palabras en español, hermanos, que transmitan exactamente la implicación del texto original. Y la verdad es que pareciera algo mínimo. ¿Qué diferencia hay entre decir él resucitó y él fue resucitado? ¿Qué diferencia hay entre él se levantó de la muerte o él fue levantado de la muerte? La diferencia es, hermanos, que si decimos que él resucitó, significa que él mismo se levantó de entre los muertos. Pero si decimos que él fue resucitado, significa que alguien más vino y lo levantó. Esa es la diferencia. El original pareciera sugerir ambas cosas. Y eso es lo interesante aquí. El texto original en griego pareciera sugerir ambas cosas, de tal manera que los traductores batallan con qué palabra poner. ¿Ponemos que él resucitó o que él fue resucitado? Por unanimidad, la mayoría de los traductores del texto original usan él resucitó o él ha resucitado. Y la verdad, hermanos, es que ¿cuál es la importancia de estos detalles gramaticales? ¿Por qué deberíamos prestar atención a estos detalles? Hermanos míos, debemos aprender a prestar atención a detalles como estos, solo cuando estos nos revelan algo de la gloria de Dios. ¿Y cómo esta diferencia entre él resucitó y él ha resucitado? Estos detalles nos revelan la gloria de Dios. Hermanos míos, porque Cristo verdaderamente resucitó. Fue él mismo quien resucitó. Al mismo tiempo, alguien lo levantó a él. ¿Quién entonces, hermanos míos, resucitó a Jesús? ¿Fue él mismo quien se dio vida a sí mismo en esa resurrección? ¿O fue alguien más quien le dio vida a él para poder levantarse? Pues hermanos, vemos aquí tres cosas importantes. Primero, vemos que él resucitó. La Biblia es clara cuando dice que él se levantó a sí mismo. En Juan capítulo 2, versículo 19, cuando Jesús es interrogado y se le pide que dé una evidencia de su autoridad para limpiar el templo, él dice lo siguiente: destruir este templo. Y sabemos que Juan especifica que él hablaba del templo de su cuerpo. Y dice, y en 3 días yo lo levantaré. Y esa palabra lo levantaré es exactamente la misma palabra utilizada cuando dice que él fue levantado. Entonces vemos que Jesús a sí mismo levantó su propio cuerpo con poder. Además, Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me quita la vida. Nadie me la quita, dice Jesús. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y atención, y tengo poder para volverla a tomar. Él tiene el poder para tomar su propia vida de nuevo y levantarse entre los muertos. Sin embargo, no solo eso, Dios Padre resucitó a su Hijo Jesús. En Hechos, como vimos en el capítulo 2, versículos 22 a 24, vemos claramente que dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matáis por manos de inicuos crucificándole, al cual, después de hacer una descripción de quién es Jesús, Dios resucitó. Dios Padre, esa es la implicación aquí, porque leemos el contexto y está hablando de Dios Padre, Dios Padre. Dios Padre lo resucitó. Y tercero, hermanos míos, el Espíritu Santo resucitó a Jesús. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo lo resucitó. Romanos capítulo 8, versículo 11. El Espíritu, y esto está con E mayúscula, el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos míos, la resurrección de Jesús fue una obra de nuestro Dios Trino. Jesús se resucitó a sí mismo, el Padre resucitó a su Hijo, el Espíritu Santo resucitó al Hijo. Dios, nuestro Dios Trino, resucitó con poder a nuestro Señor Jesucristo. Y esto solo confirma la idea de 1 de Juan capítulo 5 versículo 7, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y por Juan capítulo 1 entendemos que el Verbo, ¿qué dice? Encarnó y habitó entre nosotros, refiriéndose a Jesucristo. De tal manera que el mismo Juan, ahí en el capítulo 5, pero en el versículo 8, nos dice que estos tres concuerdan. Que estos tres no hacen cada uno una cosa diferente. Nos dice que estos tres, hermanos míos, en su voluntad perfecta, están en perfecto acuerdo. Y la resurrección de Jesús, mis hermanos, fue precisamente una obra que fue pensada, diseñada, planeada desde antes de la fundación del mundo en la mente de nuestro Dios Trino para levantarlo de entre los muertos con poder. Esa es la gloria, hermanos míos, y la garantía que tenemos de que el Señor, nuestro Dios Trino, obra de una manera en que cada persona en la Trinidad se involucra directamente en aquel plan que Él vino a ejecutar. No es que uno diga una cosa, luego el otro diga otra, no que el Espíritu tenga una voluntad aparte que la del Padre, sino que ellos concuerdan en lo que hacen. Y en el versículo 7, hermanos míos, estas mujeres oyen también una orden de la boca del ángel, que en realidad es una orden de parte de Jesucristo mismo, porque dice, pero id, les dice, pero id. Ya que han visto, ya que han oído, ahora váyanse. La idea es, salgan de aquí rápido, no se pueden quedar aquí. Ya han visto, ya han oído, ahora vayan inmediatamente. Decid a sus discípulos. Se refiere a los hombres que estaban escondidos, a esos hombres que estaban atemorizados. No sabían qué hacer. Y dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Hace un énfasis este ángel en decir, y también a Pedro. Recuerdan que la última vez que hablamos de Pedro fue en el capítulo 14. Pedro había negado al maestro de una manera terrible. ¿Cómo se estaba sintiendo Pedro? Si los demás que no le negaron estaban asustados, estaban atemorizados, no sabían qué hacer. Imagínense el corazón destrozado de Pedro después de darse cuenta de lo que hizo. Y lo que vemos aquí, hermanos míos, es un acto increíble de amor por parte de Jesús hacia su discípulo Pedro. Este ángel no está hablando de su propia voluntad. Este ángel está hablando de lo que le dijo Jesús al ángel. Jesús le dijo al ángel, dile a estas mujeres, una vez que vean, una vez que te escuchen, dígales que vayan y les digan a los discípulos y a Pedro. Noten el amor, el corazón que tiene Jesús. Dice, y por favor, no se olviden de Pedro. Sí, me negó terriblemente, pero sigue siendo cristiano, pero sigue siendo parte de mi equipo, pero sigue siendo aquel discípulo que yo he elegido para ser el líder de este grupo que llevará el Evangelio. Vean el amor de Jesús, ni siquiera se les ha aparecido en cuerpo. Y ya está ocupándose de la restauración del corazón de ese discípulo. Este es el Dios amoroso que tenemos. Este es el Salvador compasivo que siempre está pendiente de sus ovejas. Él va a sanar a la oveja que tiene la pata fracturada, dice la Escritura. Él no va a acabar con aquella vela que lleva su pabilo apenas humeante, dice la Escritura, sino que Él va a atender a ese discípulo y manda a decir también a Pedro. Dice también el ángel que Él va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis, y atención, como os dijo. Allí le veréis como se los dijo. Este ángel está diciendo algo increíble. Y de nuevo, a veces pasamos por alto estos detalles. No se había empezado, hermanos míos, ni a escribir la primera letra del Nuevo Testamento. Y estos ángeles ya estaban usando el principio de solo la escritura. ¿Saben cómo sabemos nosotros que Él los verá en Galilea? Porque Él lo dijo. Esa es la razón por la cual este ángel dice, vayan a Galilea, Él va delante de vosotros. No es una idea que nosotros los ángeles tenemos. No es simplemente que, bueno, seguramente ahí les va a ver, bueno, ahí fue donde Jesús tuvo la mayor parte de su ministerio, ahí los llamó a ustedes. No, es porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Propiamente no se puede llamar sola escritura, porque todavía no estaba escrito. Pero el punto es que los mismos ángeles con seguridad afirman lo que Jesús ha dicho. Si Jesús lo ha dicho, eso va a ser. Y ese es, hermanos míos, el fundamento sobre el cual la verdad de lo que están diciendo estos ángeles o este ángel nos garantiza que se cumplirá, porque Jesús lo dijo. Podríamos entender, hermanos míos, este versículo 7 como el mensaje que manda Jesús, ya resucitado, a sus discípulos diciéndoles. El plan continúa exactamente igual. Amados discípulos, todo permanece exactamente como yo lo había planeado. Nada ha cambiado, no hay un plan B, seguimos en lo mismo como bien les dije, nos vemos en Galilea, ahí como quedamos, ya se los había dicho, vayan para ahí, ahí les veo. Qué impresionante, hermanos míos, qué impresionante que Jesús diga esto. Ni una crucifixión, ni una sepultura, ni la muerte misma detuvo o atrasó el tiempo en que Jesús había determinado y les había dicho a sus discípulos, después nos vemos en Galilea. Pero la cruz, pero la sepultura, pero la gran roca, les veo ahí como les dije, ahí voy a estar y ahí nos vamos a ver. Jesús ya les había dicho que todo esto acontecería, hermanos, incluida la resurrección. En Marcos capítulo 8, vimos en el versículo 31 que Jesús había hablado de esto con ellos. Dice el versículo 8 de Marcos, el versículo 31 de Marcos 8. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ya les había dicho, yo voy a resucitar. No se preocupen, voy a morir, voy a ser desechado por los ancianos, pero voy a resucitar. No lo dijo solo una vez. En Marcos capítulo 9, de nuevo, ahí está Jesús hablando en el versículo 31. Él enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. No solo eso, hermanos míos, dice el versículo 32 aquí, ellos no entendían esta palabra porque tenían miedo de preguntarles. Era tanto el miedo que tenían a la muerte de su maestro que no miraban el que les decía, pero voy a resucitar. No se enfoquen en el hecho de que voy a morir, sino de que voy a resucitar después de 3 días. Tercera vez que registra Marcos lo que Jesús dijo. Capítulo 10, ahora en el versículo 33. Dice lo siguiente. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Pero al 3er día resucitará. Esto no es algo que no hayan escuchado antes estos discípulos. Se los repitió Jesús muchas veces. Marcos lo registra 3, pero probablemente Jesús se los dijo más veces. Marcos solo 3 veces lo registra y lo deja escrito para nosotros.
Les decía, sí, todo esto va a pasar, pero voy a resucitar, pero voy a resucitar, pero voy a resucitar. Ellos no quisieron escuchar. Jesús se los había dejado claro. Sin embargo, no entendían o no querían entender por temor a la muerte. Pero gracias a Dios, hermanos, que el plan de Dios continúa a pesar de nosotros mismos. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de que muchas veces no queremos escuchar, el plan del Señor continúa y nada lo detiene. Por último, vamos a ver el punto número 4, lo que hicieron las mujeres. Hemos visto las mujeres que llegaron, hemos visto aquello que ellas vieron, aquello que ellas oyeron. Ahora vamos a ver lo que hicieron en el versículo 8. Dice el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Ella se refiere obviamente a este grupo completo de mujeres. Habían llegado juntas y juntas salieron a toda velocidad de ahí. Esto es como un grupo de ovejitas corriendo lo más rápido posible, a toda velocidad. Tan rápido como sus pies pudieron llevarlas, salieron ellas de ahí. El texto dice, porque les había tomado temblor y espanto. Eso que les había tomado, dice, el temor se había apoderado de ellas. Estaban muy asustadas. Este temblor era un gran temblor. Además dice que no le decían nada a nadie, porque tenían miedo, se sentían llenas de miedo. Y lo que vemos aquí, hermanos, son básicamente 4 diferentes efectos de lo que vieron y oyeron en ellas. ¿Qué efecto tuvo en ellas lo que oyeron y lo que vieron? Bueno, primero vemos este temblor, este gran temblor que inundó el cuerpo de ellas. Este es el efecto físico. Estaban temblando. Esta palabra para temblor es la palabra trauma. Estaban traumatizadas. Es la palabra en griego que se usa. No podían controlar su cuerpo. Temblaba mientras ellas habían visto ese sepulcro, habían escuchado al ángel. Además, la descripción del ángel fue una descripción que nos da Juan bien detallada. Era resplandeciente. Todo eso lo habían visto ellas. No solo eso, escucharon. Él resucitó, no está aquí, está vivo. La reacción del cuerpo de ellas es temblar. No pueden controlar el temblor que sobreviene a sus cuerpos. Además dice que tenían espanto. Este es el efecto emocional en ellas. Viene de la palabra griega éxtasis. Esto es estar extasiado, admirado, absorto, fascinado, enajenado, asustado sin saber muy bien qué hacer a causa de una desconcertante impresión. Después de todo lo que vieron suceder en esa cruz, después de ver a José de Arimatea y a Nicodemo haber puesto el cadáver en el sepulcro, ahora lo ven vacío, la piedra removida, un ángel, ellas estaban espantadas, impresionadas, no sabiendo muy bien qué hacer. Además dice que no decían nada a nadie. Este es el efecto verbal. Estas mujeres no podían ni hablar después de haber visto y haber escuchado lo que vieron y oyeron. Ellas no podían explicar lo que habían visto. No iban a poder explicar estas palabras que habían escuchado decir al ángel. No tenían con qué explicar. Obviamente estaban mandadas a ir y decirle a los discípulos. Pero entre tanto ellas corren, la idea aquí es que ellas no hablaron con nadie. Ellas evitaron toparse con otras personas para no tener que ni siquiera dar los buenos días. No podían hablar de la impresión. Entonces imagínense esto, temblorosas, espantadas, corriendo, sin poder hablar ni entre ellas, porque dice el texto que no decía nada a nadie. Ni entre ellas podían ya hablar. Todas estaban obviamente en un mismo sentir, pero al correr huyendo del sepulcro, no podían ni hablar. Además dice que tenían miedo. Otra palabra diferente en el texto original. No es lo mismo que espanto, no es lo mismo que ese gran temblor. Aquí la palabra es fobia. Este es el efecto psíquico. Sobrevino sobre sus almas miedo, temor, pavor, turbación. Este miedo, hermanos míos,
Es la reacción natural del hombre pecador cuando se ve ante la realidad y la verdad trascendental de que Dios es el Todopoderoso. Es un temor a Dios reverente. Es un temor que a uno le sobreviene desde dentro, no desde afuera. No es algo allá afuera que existe que me causa ese temor, sino que mi alma tiembla de miedo ante la presencia del poder de aquel que sostiene el universo. Así estaban estas mujeres. El encuentro con la realidad de la resurrección tuvo un efecto en ellas total y sorprendente, completo y turbador, asombroso, sorprendente. Estas mujeres, hermanos míos, no recibieron información y ahora ya saben algo que antes no sabían. Mientras abría nuestro hermano el servicio y oraba, pedía que no fuera esto como algo que ahora es una historia que sabemos, qué detalles tan maravillosos en esta historia. Y mientras él lo decía, pensaba, eso está escrito en mi sermón. ¿Vio mis notas el hermano tal vez? Pero es esto, hermanos, ellas no recibieron información como diciendo, oh, ok, entonces no está. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos y les decimos a los demás? Ok, ahorita vamos. No, hermanos, esto fue algo que a ellas las conmocionó de una manera total. Salieron de ahí huyendo, habiendo sido impactadas de la cabeza a los pies, por dentro y por fuera, en lo más profundo de su espíritu, en todo su cuerpo. Fueron dramáticamente y radicalmente afectadas por esta verdad. Él está vivo, resucitó de entre los muertos como Él dijo. Esta es la verdad última, hermanos. Esta es la verdad crucial y trascendente. Sin la verdad de la resurrección, no hay cristianismo, no hay fe cristiana, no hay salvación, no hay nada. Como dice Pablo en el capítulo 15, en su primera carta a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vano es todo lo que hacemos. Y somos de los hombres los más dignos de conmiseración. Es decir, dice Pablo, si lo que predicamos no se basa en el fundamento de que Cristo en verdad resucitó, la gente allá afuera debería tenernos pena. Esa gente anda creyendo cosas que no son y se las creen. Y andan sufriendo a causa de ese Salvador que está muerto. Pero el argumento de Pablo es, pero Cristo resucitó. Pero realmente Él se levantó de los muertos. Y esta, hermanos míos, es la evidencia de que todo lo que Jesús enseñó, todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús vino a cumplir, es verdad. Es la verdad absoluta. Y una cosa, hermanos, es oír la verdad. Una cosa es estar expuestos a la verdad. Y otra cosa es experimentar la verdad de primera mano. Otra cosa es tener un encuentro directo con esa tumba vacía y más aún con aquel que se levantó de esa tumba y está vivo. Y para ir cerrando este mensaje, hermanos, quisiera invitarlos a todos aquí, seas creyente o no creyente, porque el evangelio lo necesitamos todos los días. Que no nos quedemos simplemente escuchando información acerca de Jesús. Que no salgamos de aquí pensando, bueno, eso yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Oh, mi cerebro quedó más grande ahora. Ya sé algo que no sabía. No, hermanos míos, es mucho más que eso. Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. En otras palabras, aquel que está en el camino, que es Cristo, conoce a la verdad que es Cristo, y porque conoce a la verdad que es Cristo, ahora tiene vida, está vivo, ha sido resucitado. Y Juan capítulo 11, versículos 25-26 dice él, yo soy la resurrección y la vida. Jesús lleva esto un paso más adelante, si es posible. No solo está diciendo que Él resucitó, no solo el Padre lo resucitó, no solo el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Dice Él, yo soy la mismísima resurrección. Y no para ahí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Esto es lo que está diciendo Jesús, y esto es lo que nos está diciendo a todos nosotros hoy. Ahí no para el texto. Ese texto de Juan capítulo 11, versículo 26 concluye con esta pregunta: ¿crees esto? Y como siempre, Jesús señala el dedo directamente a cada uno de los que estamos aquí, mostrando nuestro corazón, y nos pregunta: ¿tú crees esto? ¿Crees que me levanté de entre los muertos? ¿Crees que tengo poder para dejar la tumba vacía? ¿Crees que yo soy la resurrección? ¿Crees que el que esté muerto, si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Has sido impactado tú por la verdad de que Él está vivo y fuera de Él no hay salvación y no hay esperanza? Esa es la pregunta. ¿Es esto más que información para nosotros, o esto es lo que confronta nuestra alma y nos dice: crees en Jesús y estás vivo porque Él te ha resucitado en el estado inconverso en el que te encontrabas, muerto en delitos y pecados, o no? La verdad es que la tumba está vacía, y la invitación es que, como estas mujeres entraron, así nosotros contemplemos con nuestros propios ojos el lugar donde le pusieron. Él no está ahí, Él no está en el sepulcro, Él no está entre los muertos, Él está vivo. Y dice la Escritura que aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. ¿Crees esto? ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? Él es el Salvador que vive y el único que puede salvarte. Así que te invito a que no esperes más. Es necesario, sí, tomar un tiempo, sí, considerar el Evangelio, por supuesto. Como he dicho ya muchas veces, no queremos nada más ser movidos productos de una emoción, pero tampoco puedes esperarte la vida entera a ver si vas a creer en Jesús. Dice la Escritura en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7, busque a Dios hoy mientras pueda ser hallado. Llamadle mientras Él está cercano. Él será bueno y amplio para ofrecer perdón. Ven a Cristo hoy. Entrega tu vida al Señor hoy. Él resucitó de entre los muertos, y porque es el Salvador vivo, Él es el único capaz de salvar, no solo de la condenación en el infierno, sino que es capaz también de dar vida, porque Él es el autor de la vida. Confiesa al Señor como Salvador hoy. Cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y será salvo. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, porque, Señor, hemos visto en todo este evangelio cómo cumples a cabalidad, al pie de la letra, Señor, con exactitud cada cosa que has hablado. Señor, y cuando vemos esta narración en la que Jesucristo fue levantado con poder de la muerte y está vivo, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora, Señor mío, que aquel que fue muerto ha resucitado? El Rey de Gloria, que con poder venció la muerte, venció el pecado. Señor, que nuestros corazones puedan responder de la manera en que tú mandas, Señor, viniendo a ti en arrepentimiento y fe, para que en Él encontremos vida. Gracias, Señor Jesús, por levantarte con poder. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, sabiendo que aunque te fallamos todo el tiempo, Señor, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te pido que todo aquel que aún no ha venido a la salvación, sea hoy el día de su salvación, Señor. Por el poder de tu Espíritu, Señor, por el llamamiento que tú haces a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.